Bien, hace mucho que no nos veíamos, estimados, estimadas. Aquí vamos con un ejercicio para la pruebita que es la próxima semana. Y para el que no tiene prueba conmigo, no se preocupe, igual le va a servir. Este es un ejercicio de dinámica. Ya. La dinámica es parte de la rama de la mecánica clásica en física y en específico de cómo actúan las fuerzas en el movimiento de los cuerpos. Ya, cómo interactúan y qué generan. Cuando hablamos de dinámica, en específico tenemos que conocer, entender y saber asociar varias ecuaciones, en específico varias leyes, entre otras cosas. En específico los tipos de fuerza, lo que puede ser la ley de la ley de elasticidad de Robert Hooke, lo que puede ser la ley de gravedad con el peso. Entender ese tipo de herramientas en conjunto con, y primordialmente, las tres leyes de Newton. Que ahí podemos discutir si son tres leyes o no, pero en específico esas son quizás las más importantes para el análisis de este ejercicio. Bien, las tres leyes de Newton consisten en tres cosas. La primera ley nos dice y nos habla del principio de inercia. Principio de inercia. El principio de inercia nos dice que los objetos van a mantener su estado de movimiento a menos que una fuerza externa, neta, cambie. O sea, sea efectuada sobre él. Y esta fuerza neta obviamente sea mayor a... su magnitud sea mayor a cero. Si no existe esto, el objeto no se va a mover. ¿Ya? O sea, sí se puede mover, pero no va a cambiar su estado de movimiento. Es decir, ¿a qué me refiero con estado de movimiento? Que puede tener su velocidad cero, es decir, quieto, o su velocidad, por ejemplo, 50 km por hora, pero la va a mantener constante. O sea, se va a mover en línea recta 50 km por hora, por ejemplo. ¿Ya? La segunda ley, que a efectos de cálculo quizás es la más importante, nos relaciona cómo una fuerza puede acelerar un objeto con masa. ¿Ya? Y nos dice que la cantidad de fuerza que aplicamos a un objeto es directamente proporcional a la aceleración que este objeto tiene, al cambio de velocidad al que se somete. ¿Ya? Esa es la segunda ley y nos dice que la fuerza neta es directamente proporcional a la aceleración. Fantástico. Y la tercera ley de Newton es otra ley que nos dice que al final las fuerzas jamás vienen solas, siempre vienen de a pares. En específico hablamos del principio del principio de acción y reacción. El principio de acción-reacción lo que estipula es que si yo someto una fuerza a un objeto B, el objeto B me devuelve esa fuerza en misma magnitud, pero en sentido contrario a mí. ¿Ya? Un ejemplo de esto es el peso, o en específico la atracción que la Tierra hace hacia mí a nivel de gravedad, y la que yo le hago a la Tierra también. Son iguales en magnitud. Exactamente iguales en magnitud, solo que en sentidos contrarios. La Tierra me atrae hacia su centro y yo la traigo hacia afuera. Y están los sentidos contrarios. Bien. Cuando hablamos de la segunda ley en específico, la ecuación importantísima es esta. La suma de todas las fuerzas es igual a m por a. Bien. No olvidar que la fuerza neta y la aceleración son vectores. Esa es la más importante. En la gran parte de estos ejercicios, la incógnita es esta. La aceleración suele ser la incógnita en estos ejercicios. Por ende es importante considerar que vamos a utilizar mucho esta ecuación. Bien. Bien, partamos con el ejercicio. El ejercicio dice así. 3 cajas de masas M1, M2 y M3 de 5, 3 y 2 kilogramos respectivamente están apiladas. ¿Qué quiere decir apiladas? Una sobre otra. ¿Ya? Y se empujan horizontalmente con una fuerza de 50 newtons sobre una superficie sin fricción. Esto es súper importante porque en el suelo, aquí, no hay fricción. ¿Ya? No hay nada que se oponga al movimiento del objeto. ¿Ya? Eso es importante porque la fricción es una fuerza. Y cuando hablamos de suma de fuerzas, es una fuerza a considerar en nuestro análisis. Si no la hay, se nos simplifica mucho el trabajo. Se simplifica bastante. ¿Bien? En un momento dado, la caja de 2 kilogramos cae y deja de estar en contacto.
calcula 1 la aceleración inicial del sistema con las 3 cajas. Y 2 la aceleración del sistema después de que la caja de 2 kilogramos cae. Entonces, voy a pasar a hacer una línea y continuamos. Datos, importantísimo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos a M1, M2, M3. Tenemos una fuerza externa en el eje X, que aquí nos damos cuenta que está positivo, así que va hacia la derecha. Ya, así que vamos a poner fuerza externa. Yo pongo fuerza externa, ¿ya? No se asuste con eso. ¿Qué más tenemos? Hoy estoy escribiendo muy mal hoy. ¿Qué más tenemos? Creo que nada más. Fantástico. La masa 1 pesa, o sea, tiene una masa de 5 kilogramos. La 2 tiene una de 3 kilogramos. Y la 3 tiene una de 2 kilogramos. Y la fuerza externa es de 50 newtons. Cuando nos dicen que la fuerza de 50 newtons es constante, nos está diciendo que como que la persona siempre empuja la caja con la misma intensidad. Ya nunca disminuye la fuerza que hace. Bien, siempre la empuja con igual fuerza. ¿Ya? Bien, fantástico. Lo siguiente que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un análisis matemático, ¿bien? Sobre el cual ponemos al objeto que estamos analizando en el centro de un plano cartesiano. Ya esto lo hemos hecho toda la vida. Lo ponemos acá, en el centro del plano cartesiano, y empezamos a analizar todas las fuerzas en cuestión. Bien, para la pregunta 1, que es la aceleración inicial del sistema con las 3 cajas, ojo, la aceleración, me está preguntando por esto, la aceleración, esa de ahí, la aceleración inicial del sistema con las 3 cajas. En este punto, como están las 3 cajas juntas, como hasta este punto ninguna se cae, como hasta este punto están pegaditas, vamos a asumir que esto es un sistema completo. Y vamos a, en vez de tener que analizar punto por punto, caja por caja, tomarla como un conjunto, como un solo objeto. ¿Bien? Entonces, aquí ese punto representa las 3 cajas. ¿Ya? Porque ese es el sistema total que vamos a analizar. Cuando analizamos estas 3 cajas como un solo objeto, ¿ya? Nos damos cuenta que este un solo objeto tiene un peso asociado, ¿verdad? Tiene un peso asociado. Eso no lo podemos negar. El peso siempre apunta hacia abajo. También tenemos una normal, que como estamos justo en una superficie horizontal, la normal es en igual magnitud, pero en sentido opuesto al peso. Bien, esas son las fuerzas en el eje Y. Mientras nosotros no tengamos fuerzas externas en el eje Y, no hay necesidad de analizar este eje más allá de simplemente representar las fuerzas. E incluso quizás es innecesario. ¿Por qué? Porque a menos que haya una fuerza externa en el eje Y, el objeto en el eje Y no se va a desplazar. ¿Ya? Porque como la normal es igual al peso, pero van en sentidos contrarios, se anulan. Es cero. Por donde no tiene sentido entrar a analizar esta cuestión. Solo nos basta el eje X, porque en el eje X sí hay una fuerza externa y no hay ninguna que se le oponga. Y aunque se le opusiera, habría que analizarlo. Bien, en este caso la fuerza externa en el eje X vendría a ser la que ya escribimos en los datos. La fuerza externa. Y estamos. Bien, es la única que hay. Cuando se habla de suma de fuerzas, se habla de la totalidad de las fuerzas en ese eje. No nos interesa que necesariamente hayan 2 fuerzas ahí para hacer una suma. Bien, basta que solo sea una y estamos bien, ¿ya? Bien, perfecto. Entonces ahora pasemos a las ecuaciones. En este ejercicio no tenemos resortes, no tenemos roce. El peso está en el eje Y, por ende tampoco va a ser parte de nuestro análisis. Solo tenemos que enfocarnos en la suma de fuerzas, en la segunda ley, porque es lo único que se nos pide. Entonces, la suma de todas las fuerzas, y esto en el eje X es súper importante, el subíndice, siempre que haya una letrita chiquitita abajo de otra letra se llama subíndice. ¿Ya? Ese subíndice nos dice de qué se está hablando. Esta es la suma de fuerzas solo en el eje X, solo en el eje X. Es igual a la masa por la aceleración.
Bien. De aquí, ¿cuál es nuestra incógnita? Ya lo dijimos. Ese de ahí, la aceleración es nuestra incógnita. Si queremos obtener el valor de una incógnita, debemos despejarla. ¿Ya? Para despejarla, o sea, más que nada cumplir un criterio básico. La incógnita tiene que estar sola, positiva y arriba. En este caso está positiva, así que cumple un criterio. Está arriba de una fracción, bien, y solo no está. Por ende, m está estorbando y tiene que irse para el otro lado. ¿Cómo se va? Si m está multiplicando a a, pasa dividiendo al otro lado. Entonces, la suma de todas las fuerzas en el eje x es igual a, sobre la masa, es igual a la aceleración. Y ahí tenemos despejada nuestra ecuación. Está la mitad del trabajo hecho. Lo único que nos queda es reemplazar valores. ¿Tenemos el valor de la masa? Sí. ¿Tenemos el valor de la suma de las fuerzas en el eje x? Sí. Tenemos la totalidad de eso. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje x? Una, así que solo ponemos esa. Fuerza externa. Es la única que hay. No nos preocupemos porque esté sola. Basta con que haya una. Entonces, ¿cuánto vale? 50 dividido la masa. ¿Cuánto vale la masa? En este caso recuerda que estamos analizando las tres cajas una sobre otra, así que hay que considerar la totalidad de las masas. Eso es 10. Y esto es igual a la aceleración. Bien, la aceleración entonces es igual a 5 metros sobre segundo cuadrado. Súper fácil, chicos. No hay nada aquí distinto de lo que ya han hecho antes. Bien. Ya, pasemos al siguiente. El siguiente es lo mismo, pero los 2 kilogramos se caen. Es decir, ahora tenemos solo la caja de 3 kilogramos y la de 5 kilogramos. Nada más. Para esto, los datos son los mismos. Así que esto ya está hecho. El diagrama de cuerpo libre incluso es el mismo. ¿Ya? Solo que hay una caja menos. Pero como no analizamos en el eje y porque sabemos que las fuerzas se van a anular, no afectan nada. No tenemos que hacerlo de nuevo. Por ende, solo hay que plantear las ecuaciones de nuevo y buscar la incógnita. Ecuaciones. Bien. Para las ecuaciones tenemos la segunda ley de Newton de nuevo. La suma de todas las fuerzas en qué eje? Eje X. Igual a masa por aceleración. Bien. Nosotros estamos buscando el valor de la aceleración. Por ende, tenemos que despejarla. La suma de todas las fuerzas en el eje X dividido la masa es igual a la aceleración. Si se dan cuenta, es la misma ecuación que teníamos acá arriba. ¿Ya? Esta ecuación es casi genérica. Si usted quiere, se la puede aprender de memoria. No es necesario, porque de este principio usted puede partir desde aquí y encontrar un montón de ecuaciones. 3, 4, 5 ecuaciones para aprenderse de memoria. Pero no es necesario porque aquí, si usted maneja esto, puede manejar todo. Bien, solo hay que reemplazar la suma de todas las fuerzas, que solo tenemos una. ¿Cuál es? La de 50 newtons. Dividido la masa. ¿Cuánto vale la masa? Ahora vale 8 kilogramos. Bien. Si yo tengo un objeto, un auto, lleno de cosas, lleno de personas, y lo quiero y lo empujo, y después saco todas las cosas y lo empujo, ¿cómo va a ser más fácil empujarlo? ¿Lleno de cosas o sin las cosas? Por supuesto que sin las cosas. Sabemos física desde muy pequeños nosotros. Entonces lo más probable es que esta división me dé mayor, porque como tenemos menos masa que empujar, más fácil va a ser acelerarlo. Aquí tenemos más masa que empujar, por lo ende va a ser más difícil. Bien. Este principio de inercia en algún punto nos dice que la masa es la oposición al cambio del movimiento, al cambio del estado de movimiento, a la aceleración. Entonces, mientras más masa tenemos, más nos va a costar acelerarlo. En este caso tenemos menos masa, por ende, a la misma fuerza vamos a tener más aceleración. Si nosotros dividimos esto, me va a dar, si no me equivoco, 6,25 metros sobre segundo cuadrado. Eso es la aceleración, chicos. Eso del ejercicio está súper sencillo y de esto se van a encontrar en la prueba, así que aprenda. Nos vemos, chicos, que estén súper bien. Adiós.